Muy bien, aló. Muy bien, Dios los bendiga, mis hermanos. Me suele poquito. Hoy día, entonces, estamos contentos, estamos aquí reunidos. Todavía se siente el frío, ¿verdad? Todavía parece que unos días más. Esperamos que suba un poquito la temperatura. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí reunidos. Por ahí alguien me dijo, pastor, no voy a poder llegar, mi carro se descompuso. Y pues es ese tiempo, ¿verdad? Donde muchas cosas pasan. Pero bendito sea Dios, estamos aquí, los que podemos y los que están desde casa en línea también. Y estamos orando también, hermanos, por la salud. La salud de varias personas que están delicados. Dentro de ello tenemos a nuestra hermana Marina con su rodilla, nuestro hermano Alfonso con sus ojos. Tenemos diferentes situaciones que se están presentando también en este tiempo. Y pues vamos a orar también por la salud de cada uno de nuestros hermanos. Una vez más, dar la bienvenida a todas nuestras visitas que están aquí presentes. Que Dios los bendiga, que Dios los siga trayendo. Son bienvenidos, ya, qué bueno verlos. Y vamos a seguir entonces con el libro de Daniel. El libro de Daniel. Y nuestro hermano Jason ya había empezado, ¿verdad?, con el primer capítulo. Nos hablaba sobre cómo Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Un salmón en Babilonia era el título de su mensaje, el nadar contra la corriente. Y ahora vamos a seguir con el capítulo 2, así que les invito por favor a que ubiquen en su Biblia Daniel capítulo 2. Perdón, no lo vamos a leer todo, puesto que es bastante, pero vamos a leer algunas partes aquí y allí, según corresponde. Muy bien, pero antes que nada vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y vamos a pedirle a Él que Él sea el que nos dirija en esta tarde. Tengo que acostumbrarme a decir tarde ahora, porque ahora también predico en la mañana, ¿no? Entonces mañana, tarde, mañana, ok. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección de nuestro buen Dios. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí, atento a nuestras necesidades. Pero a ti te place cuando tus hijos las presentan delante tuyo. Tú quieres que tengamos esa comunión, esa comunicación por medio de la oración, como lo hizo tu siervo Daniel. Gracias, Señor. Háblanos en esta tarde, dirígenos, Dios Santo, seas tú con nuestros hermanos que están padeciendo algún malestar. Gracias por los que ya están mejor. Te rogamos que sigas obrando, Dios Santo, y también te pedimos por los que están teniendo dificultades, muchas veces con sus autos, Señor, que seas tú, Señor, supliéndoles de alguien que les pueda ayudar, un mecánico, o buscando la manera, Señor, de que pueda solucionarse ese problema. Gracias, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, obrando en la vida de mis hermanos, Señor, que se ha mencionado, por los que también, Señor, familiares que están enfermos, tú sabes quiénes son. Te pedimos que seas tú también con ellos. Y Padre Santo, queremos pedirte también por la paz, Señor, de Jerusalén. Te pedimos por la paz allá en el Medio Oriente, por todos los conflictos que se han generado en este año y en el año pasado, que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, de soluciones. Y te pedimos que como cristianos siempre procuremos la paz. Gracias, Señor. Bendícenos, dirígenos y seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Y ayúdanos por medio de este libro de Daniel para poder también recibir ese ejemplo y ponerlo en práctica. Gracias, bendito Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces Daniel capítulo 2, el título es No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Suena como una canción, ¿verdad? Coincidencia, qué coincidencia. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que el libro de Daniel contiene en su contexto y en su tiempo. Saben que Daniel es un jovencito que en su momento, cuando llega a Babilonia, posiblemente tenía unos 15, 16 años, algunos piensan.
Ahora, los sucesos que se dan no es que era de 15, 16 años, ya era mayorcito. Y este libro más o menos se escribe entre unos 70 años, ¿no? Desde el inicio de Daniel hasta el final, o sea, la vida de Daniel prácticamente. Y Daniel, pues, para leer el libro de Daniel, es bueno también leer el libro de Ezequiel, porque Ezequiel ya habla en sí de Nabucodonosor, el rey de aquel entonces. Ahora, Babilonia era un imperio, pero muy poderoso, muy poderoso. Era un imperio que se había desarrollado de muchas maneras, no solamente en sus construcciones, sus edificios, pero en su filosofía, y eran muy dados también a lo que eran las magias, las artes, muchas veces de estudiar los astros del cielo. ¿Okay? O sea que había muchos adivinos también, astrólogos. Y este imperio, pues, a diferencia de otros imperios conocidos, que uno sabe como los griegos o los romanos, saben que este imperio se daba muchas veces de una manera estratégica. Ellos no usaban tanto la fuerza, sino más usaban lo que era el adoctrinamiento. ¿Qué quiere decir eso? O sea que iban a un lugar, sitiaban el lugar y luego agarraban a los jóvenes, agarraban a personas con ciertas capacidades, con ciertas cualidades y los traían hacia su reino. Y cuando entraban pues las personas a este lugar veían, ¿no? Todos esos edificios, todas esas construcciones, esos jardines hermosos, ya, porque eran muy organizados, muy ordenados, muy pulcros, muy dedicados, ¿ok? Y a la vez muy pensadores. Y la idea detrás de esto era que al entrar a Babilonia, lo que hoy en día vendría a ser Irak, el país de Irak y los alrededores como Irán, ¿ok? Era un imperio grande. Entonces, la intención era que estos muchachos, al entrar ahí, pues, haya un deseo por ser partícipes de esta tierra extranjera, porque allá donde estaban eran pobres o no tenían de repente todo, pero al estar acá se les venía todos los deleites de todo lo que se podía ofrecer a los ojos de un joven. ¿Okay? Y entonces eran adoctrinados, esa era la estrategia. Por eso es que en el capítulo 1 se trae del banquete de los manjares del rey a estos jóvenes para que comieran y degustasen de estos manjares. ¿Okay? Y el problema era que, como ya lo vimos anteriormente, muchas veces estas cosas estaban dedicadas a sus dioses paganos. Y por eso es que Daniel insiste en no probar esa comida y en vez de eso comer legumbres y tomar agua. Y vemos que pues la gracia de Dios está con Daniel y sus amigos y ahora Daniel está entrando en esa etapa, ¿verdad? Recién está como asentándose en esta Babilonia. Ya lo conocen porque dice que cuando lo ven, su inteligencia era tal de estos muchachos que los encontraron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea que ya lo estaban conociendo. Pero todavía no eran los líderes, no estaban en ese rango. Ahora, ya les comenté un poquito el contexto de Daniel y de lo que el libro abarca. Daniel también es importante, hermanos, y se los quiero decir desde ahorita. Es una historia, una narrativa de este joven, de sus vivencias, pero también hay mucha profecía, ¿ok? Y cosas que ya pasaron y cosas que van a pasar. ¿Me están siguiendo? Y no vamos a tratarlo todo en detalle aquí los domingos, pero posiblemente en los estudios que van a ver, a lo mejor se pueda entrar a tallar un poquito más a profundidad, ¿ok? Pero sí vamos a hablar lo básico y lo central de este hermoso libro de Daniel, conocido también como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces le decía, recuérdense, Daniel va encajado de la mano con Ezequiel y también partes van encajadas con lo que es Apocalipsis. ¿Están siguiendo?
es muy importante. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. Bien, entonces capítulo 2 de Daniel va a empezar, si ustedes leen ahí en el versículo 1, 2 y en adelante, que este rey Nabucodonosor tiene un sueño. En otras palabras, ese sueño es una pesadilla. ¿Ok? ¿Alguna vez usted ha tenido una pesadilla? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna vez una pesadilla. Y las pesadillas pues no son esos sueños bonitos que uno quiere recordar, ¿sí o no? Y a veces, por ejemplo, no sé, alguno de ustedes se sueña una pesadilla, Toño se sueña una pesadilla, vamos a suponer, ¿ok? Y de repente se levanta, se sienta, ¿no? Está ahí todo asustado, pero la esposa le dice, ¿qué pasa, mi amor? Y le dice, no, es que soñé una pesadilla. O de repente cree que está soñándose y está viendo ese momento, y la esposa le dice, tranquilo, es un sueño, puedes dormir, no te preocupes. A todos nos ha pasado eso, ¿sí o no? O la niña o el niño se despierta en la noche llorando, gritando, porque se soñó algo terrible. Y viene la mamá y viene el papá y le dice, mi niña, mi niño, no te preocupes, todo está bien, tómate agüita un poquito, o mira, vamos a hacer una oración, y ya la niña, el niño se van tranquilizando y a dormir, a hacer el noni, ¿verdad? Entonces, todos de alguna manera hemos tenido una pesadilla, un sueño así, de un momento que nos quiere dejar así todos pensativos. Pero ¿saben una cosa? Este Nabucodonosor tuvo un sueño del cual cuando él se levanta, se despierta, no se podía recordar. No se acordaba su sueño. Fue un sueño violento que lo turbó, pero a la vez no se acordaba. Imagínense, qué extraño. Y entonces, como él es el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso en la faz de la tierra en aquel entonces, ¿ok? Recuerden, Babilonia abarcaba el mundo de ese tiempo moderno, lo máximo, ¿ok? Nadie le podía hacer frente a Babilonia. Entonces, él demanda y trae a todos sus sabios, a todas estas personas que lo acompañaban a su cámara secreta y que le decían las cosas de supuestamente el futuro y qué tenían que hacer y cómo hacer, y magos, adivinos, y los llama a toditos, a los líderes principales, y les dice, a ver, díganme, ¿qué he soñado? Ahí está, ustedes lo pueden leer con calma ahorita o en la casa. Y los sabios estos le dicen, bueno, pues te vamos a ayudar, pero primero tienes que decirnos el sueño. Nos dices el sueño y te vamos a decir de qué se trata. Pero le dicen, no, es que no sé el sueño, ustedes me tienen que decir el sueño y también la interpretación. Entonces ya se comienza a molestar Nabucodonosor, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene autoridad y no entiende razones, hace lo que hace y deshace como quiere. Y segunda vez le dicen, ya seguramente medio preocupados, por favor dinos el sueño y te lo decimos. Y él le dice, lo que ustedes quieren es seguro inventarse algo porque no saben el sueño. Así que si no me dicen, los voy a mandar a matar a todos, a todititos. ¿Okay? Y dentro de ellos, no estaba a ese rango todavía Daniel, pero él ya era considerado uno de esos sabios. O sea que a Daniel también le esperaba la muerte. Hacia ahí iba, en esa dirección iba. Y pues se dio el decreto, dijo, van a tener que morir todos, porque este hombre, Nabucodonosor, entró en pánico. Entonces hoy día vamos a trabajar ahí con 4 puntos. Si usted desea y usted es nuevo, puede escuchar o puede llenar hoy día aquí la hojita que tiene ahí los espacios en blanco, si desea hacerlo. Y hoy día vamos a trabajar con la letra P. A veces nos ayuda a recordar, ¿verdad?, los puntos. Así que número 1 vamos a ver del versículo 1 al 16, problemas aparentemente de gran tamaño, como lo que ocurrió con Nabucodonosor. A veces van a haber problemas de esa magnitud. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar con esos problemas? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y saben una cosa, a mí me encanta Daniel, el libro de Daniel me encanta, porque
me recuerda mucho al libro de José también, o mejor dicho, no al libro de José, sino a la vida de José, el José de Egipto. Tengo que decir Egipto porque hay otro José, ¿verdad? En la Biblia, el padre adoptivo de Jesús. Pero me recuerda mucho a José, en su carácter, en su forma de ser también un joven como Dios, en circunstancias difíciles, Dios lo usa para bien de muchos. O como el joven en su momento David, ¿verdad? Y me encanta muchas veces porque Daniel, una vez más voy a hablarles un poquito de Daniel. Daniel era un hombre de principios, era un tipo leal, era una persona que a pesar de su corta edad, cuando llega a Babilonia, luego ya va madurando, va creciendo, posiblemente aquí en el capítulo 2 ya era un poco mayor, pero este Daniel es una persona de principios, de corazón recto, como describiría muchas veces el Salmo 18. El mismo David lo va a presentar, que Dios bendice a la persona que vive en esa rectitud. Y en el Salmo 18, por así decirlo, desde el versículo 20, dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Este es Daniel. Daniel es un muchacho íntegro. Y a diferencia de otros muchachos de la Biblia, algo interesante es que Daniel se va a mantener firme, sin titubear. Lo vemos desde el inicio hasta el final. Un muchacho recto, temeroso a Dios, y por eso Dios lo va a bendecir, como vamos a ver al final de este capítulo 2. Muy bien, entonces, con eso en mente, ¿qué hacemos cuando tenemos problemas muchas veces? La pregunta ahí, y ahí les he puesto una pregunta, es: ¿recurrirás al poder? Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando se siente que tiene que hacer algo, su poder es el que quiere salir a relucir. O al pánico. A veces uno se preocupa y cuando uno recibe una noticia que no sabe cómo lidiar con eso, se preocupa y entra en pánico, ¿sí o no? O como Daniel, este hombre recto que les estoy comentando. ¿Qué hacía Daniel a cada rato? Oraba, buscaba la presencia de Dios para pedir sabiduría de Dios. Entonces no es que Daniel era un superdotado por naturaleza, sino que la presencia de Dios estaba con él donde quiera que él iba, y lo ponía en gracia delante de las personas, lo ayudaba, porque Daniel ¿no? dependía de Dios antes de sus propios conceptos, sabiduría, ¿no? o cualquier cosa que el mundo muchas veces cataloga como importante. Otra vez entonces, problemas aparentemente de gran tamaño son los que se nos vienen. Y entonces, ¿qué hacemos? Acudimos al poder. El poder puede ser también de accionar, llamar por teléfono, buscar, mandar un email, comenzar a aplicar aquí, comenzar a aplicar allá, comenzar a buscar a alguien que nos ayude, un contacto, comenzar a hacer esto. No digo que esté mal hacer ciertas cosas, pero lo primero que hacemos, ¿qué es? Acudimos al poder, al pánico, que nos frizamos, nos congelamos, no queremos saber de nada porque nos golpea demasiado lo que está pasando, o venimos primerito que todo delante de Dios en oración. Es algo que vamos a meditar y vamos a pensar, hermanos, ahora al ver lo que sigue de Daniel. Fíjense lo que pasa aquí. Ya les dije que los personajes estos decían: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey.
y estaban preocupados porque sabían que el rey iba a declarar el acabar con ellos. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, dice el versículo 12. Y resulta que en el versículo 14, entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Aquí donde queremos aterrizar es en el punto número 2, que es provisiones que Dios usa para su reino. Saben, amados hermanos, muchas veces nosotros no sabemos con quién empezar o qué hacer, pero a veces Dios va a usar personitas, o va a usar circunstancias de un momento menos pensado. A veces las personas que uno menos imagina, menos piensa, van a ser las personas que te van a ayudar. Y a veces van a ser personas que ni siquiera son creyentes, cristianos. Pero Dios en su soberanía permite que también te ayuden o que resuelvan ese asunto que tú necesitas. Porque ese es Dios, cuando uno busca a Dios y lo pone en primer lugar. Entonces, provisiones que Dios usa para su reino. Y lo vemos entonces en el caso de Daniel, ahí en el versículo 14, que viene Arioc. Luego en el versículo 16, finalmente Daniel va donde el rey. Fíjense, hermanos, qué notable aquí ver esto. El rey estaba desesperado por saber su sueño. Pero ¿qué le concede a Daniel? Le concede tiempo. Porque Daniel va delante del rey, le pide, parece que un día, ¿verdad? De un día al otro, y el rey le concede eso. El rey que estaba desesperado. Dios a veces, hermanos, no entendemos, pero nos pone en gracia aún delante de autoridades o personas, porque Él es Dios. Su cobertura estaba con Daniel y le concede ese día para que él pueda ir a su casa. Y entonces se dan cuenta la provisión de Arioc, la provisión del rey. De alguna manera Dios pone en gracia, y ahora Daniel en el 17 va donde sus amigos, sus camaradas, y les dice: a ver, muchachos, venga, vamos a orar porque esto es lo que ha declarado el rey, y si él no sabe sus sueños, si él no sabe la interpretación de su sueño, todos vamos a morir. ¿Y qué hacen sus amigos? Comienzan a orar. Si usted lee ahí en el versículo 17. ¿Okay? Así que qué importante ahí en un principio también de compartir nuestras cargas unos a otros y estar orando unos por otros. Y la iglesia precisamente es eso, el poder compartir, convivir en familia y decir: ¿saben qué? Oren por esta situación. Les ruego que por favor estén poniendo en las manos de Dios a tal persona, a mi familiar, y comenzar a orar unos por otros, amados hermanos. Entonces, Daniel es un hombre de oración, ya lo hemos dicho, pero también en su autoridad pide oración a los que están cerca a él. Y hay un principio importante también que ver. Entonces provee a sus amigos para que estén orando. Y finalmente en el versículo 18, la provisión de Dios viene por medio de un sueño, una revelación de un sueño. Y es ahí cuando Dios le revela en su gracia, en su amor, esa revelación, ese sueño primero, y esa revelación del sueño de Nabucodonosor. ¿Están siguiendo, hermanos? Entonces Dios va a usar diferentes métodos, personas, a veces no entendemos cómo se va a dar, pero Dios va armando el rompecabezas y va acomodando las cosas, y a veces nosotros no sabemos ni de dónde sale o cómo es, pero es Dios el que hace la obra, no nosotros. Y valgan verdades, muchas veces nos va a querer ganar el ímpetu, nos va a querer ganar la desesperación, nos va a querer ganar la incertidumbre de las cosas para buscar y llamar y desesperarnos. Y en esa desesperación uno se pelea con la esposa se pelea con el esposo, se pelea uno con los hijos, y así una y otra vez, y hacemos un revolú, como dicen los puertorriqueños, de todo, y se hace una cosa grande, y entonces las cosas terminan mal. ¿Por qué? Porque nos hemos desesperado antes de venir delante de Dios. Y aquí vemos que Daniel entonces pide oración, él ora también, y Dios en su momento le provee este sueño con revelación. Y una vez que Daniel recibe esa
revelación de Dios, ¿qué hace Daniel? Versículo 20 en adelante. Vamos a leerlo, dice así. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es decir, Daniel agradece a Dios y proclama, alaba el nombre de Dios. Alaba el nombre de Dios. Y qué importante es nosotros reconocer ese principio, porque muchas veces Dios resuelve el problema, y yo soy testigo, aquí he visto muchos casos de ustedes que aparentemente no tenían solución, que aparentemente no había forma de salir de esa situación, ya sea migratoria, ya sea de familia, ya sea de trabajo, y cómo Dios resuelve, porque me ha tocado ver muy de cerca todo eso. Pero la pregunta es, y ahí también hay una pregunta: ¿alabas a Dios en todo tiempo? ¿Alabas a Dios en todo tiempo? ¿Agradeces a Dios? ¿Agradeces a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida? Una vez que Dios concede ese deseo de tu corazón, una vez que Dios te hace ese milagro, estás orando por la familia y Dios reconstruye tu familia. Y uno dice, bueno, pues ya era hora, ¿no? No, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Dios. Y saben, amados hermanos, es parte también de la oración. Alabar a Dios, o mejor dicho, orar, no solamente pedir nuestro rollo ahí, nuestra lista de peticiones, sino es alabar el nombre de Dios. Bendito sea tu nombre, Jehová, Jehová Jireh, El Shaddai, el gran yo soy, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Y comenzar a alabar a Dios por todos sus nombres, sus derivados nombres y todo lo demás, que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Alabado sea tu nombre, bendito seas, porque a Dios le place la alabanza. A Él le agrada la alabanza. Y sabes una cosa, cuando tú alabas el nombre de Dios, de por sí quitas todo aquello que muchas veces te tiene enfocado en tu problema. Porque cuando uno tiene un problema le piensa y le piensa más, y el hámster da vueltas, ¿sí o no? Y piensa y piensa y piensa, ¿y cómo le voy a hacer? Y si no me sale esto, pues ahí tengo el plan B. Y si no me sale el plan B, pues tengo el plan C. Y comienza uno a pensar y a buscar la forma, la manera. Cuando Dios te está diciendo, lo único que quiero es que te rindas a mí y que confíes en mí, y yo me voy a encargar de solucionar tu problema, cual fuese, pero tienes que confiar en mí y traerlo en oración antes que cualquier otra cosa. Y entonces Daniel hace eso, alaba el nombre de Dios y lo reconoce que está sobre cualquier reino. Él sabía que estaba en un reino pagano. Él sabía que estaba bajo este imperio por el pecado de sus padres, porque eso se había profetizado antes. Y no estaba fastidiado, no estaba molesto. Él sabía que esa era la voluntad de Dios, pero sabía que antes de él estar bajo el reino de Babilonia, estaba bajo el reino de Dios. Y se debía, y Daniel lo presenta como el Dios del cielo, se debía al Dios del cielo, antes que a cualquier otro Dios pagano, o cualquier líder de aquel entonces. Y muchas veces uno está en circunstancias difíciles y sabe que todavía va a estar en un transcurso tal vez difícil, porque uno sabe. Yo me acuerdo cuando tenía un trabajo una vez, no me gustaba ese trabajo, hermanos, la verdad. Creo que ya les conté la historia, ¿no es cierto? Era una fábrica de gelatina. Y entonces cuando iba a la fábrica de gelatina, allá en Schaumburg, creo que era, me acuerdo que iba y me pusieron a mezclar los sabores y colores. Era el muchacho encargado de hacer eso. Entonces me dijeron, ya tú te encargas de esto y los pones, los empaquetas y los pones para que se los lleven.
Y yo pues mezclaba, ¿no? Todos los colores, pero cuando venía ese que da vueltas, ¿no? Donde se pone todo, me acuerdo que el polvo se levantaba y se entraba a mi nariz, a mis ojos. No poníamos un ventilador, pero igual se ponía todo. Yo era el único muchacho ahí que estaba y llegaba a la casa y no me daba cuenta. Pero cuando me daba esa ducha, cuando me bañaba, todos los colores de sabores salían por mi boca, mis ojos, ¿verdad? Y mi esposa me decía, métete a bañar, me decía, estábamos recién casados, ¿ya? Y no sabía, hoy día hiciste fresa, me dice mi esposa, ¿no? Hoy día hiciste mango. Y así ya me conocía. Pero yo no me gustaba ese trabajo, hermanos, no me gustaba. La verdad no me gustaba por varias razones, ¿okay? Pero sabía que Dios me quería ahí. Cuando tú sabes algo, Dios te va a mostrar. Y decía, Señor, ¿cuánto más tiempo me quieres aquí? ¿Y le has hablado de mí a tus amigos? No, Señor, termina de hablarles a todos. Y luego te voy a sacar de ahí. Bueno, pues yo ya era pastor jovencito, recién empezando, pero tenía ese trabajo y sabía que Dios me quería ahí. Y luchaba con eso, así como Jonás, ¿verdad? Y ya cuando le hablé a los muchachos, ya cuando hice amistad y les compartí, antes que me vaya a la misión con mi esposa, porque íbamos a salir, ya Dios me dijo, ahora sí, ya puedes dejar el trabajo. Y amados hermanos, muchas veces Dios va a tenerte en diferentes lugares y tú no sabes ni entiendes siquiera por qué. ¿Por qué esta familia? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta circunstancia tan adversa? ¿No podría haber Dios obrado de otra manera? Dios no se equivoca y Dios sabe por qué estás ahí. Pero pídele al Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Para qué estoy aquí? Y Dios te va a mostrar. Así que, amados hermanos, eso es, proclamar y alabar el nombre de Dios en toda situación y en oración. Y bueno, entonces va Daniel donde Nabucodonosor, no voy a entrar en detalles con todo, pero básicamente le da a entender su sueño de esa estatua, de ese monumento, de esa imagen que se presentó ahí en el versículo 32. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra, fíjense ahí en la piedra, si quieres subraya la piedra, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amados hermanos, aquí está hablando, la cabeza de seguro de oro es el imperio de Babilonia, ¿ok? Y luego los demás imperios, posiblemente es el Medo Persa, ¿ok? El imperio griego, el imperio romano, y finalmente muchos creen que son 10 naciones que se van a levantar. Sobre eso todavía hay muchas diferentes formas de interpretarlo, ¿ok? Así que yo le pido por favor que no se quede ahí no tratando de ver la manera de cómo interpretarlo, porque puede ser más de una forma en el sentido de qué se trata ese último imperio o esa última nación o ese poder. ¿Ok? Entonces, lo que sí sabemos es que ya se dio todos estos imperios y ahora se viene una gran potencia, ¿verdad? Que tal vez puede ser de todos los rincones del universo, de la tierra, y que se unirán y se levantarán y pues en todo eso pues ya estamos hablando de los últimos tiempos. Algunos creen que ya se está dando eso. Okay. Pero como les digo, no se vaya por las ramas, vámonos a la esencia, porque va a haber una piedra
¿Y quién es esa piedra que va a venir y va a desmenuzarlo y va a destrozarlo todo? Jesucristo. Y eso es lo que vale, y eso es lo que tenemos que entender. Jesucristo viene ya no para un imperio, poder temporal. Porque ¿dónde está ahorita el imperio de Babilonia? A ver, dígame. Ya no hay. Ahora queda un poquito de Irak. Y es ruinas, muchas de las cosas que hay. Y después de la guerra del Golfo Pérsico y la guerra de Irak, pues lamentablemente muchas cosas han desaparecido. Y esta gente, valga decirlo, también necesita de Dios. Muchos de ellos todavía no conocen del Señor. Y si uno sigue con los demás imperios grandes, fuertes, ¿dónde están? Por eso, hermanos, aquí hay una gran verdad. No, miren, es como les decía el domingo pasado, ¿no es cierto? No, perdón, el domingo pasado no estuve aquí, estuve en plano, pero les decía en plano, porque predicó el hermano Jason, pero decía en plano, miren, nosotros somos hermanos, ¿sí o no? ¿Pero somos de la misma sangre? No. Algunos son de unos ciertos lugares, otros de otros lugares, tenemos diferentes padres, pero somos hermanos gracias a la sangre de Jesucristo, ¿sí o no? Por su sangre. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, sabemos que estamos aquí entre hermanos y lo hacemos corporalmente. Cuando uno es cristiano, así como uno sabe quién es su hermana, su hermano en Cristo, igual también uno sabe a qué reino pertenece. Por eso, hermanos, a veces yo soy de este partido, dice, yo soy de este otro partido, o yo soy de esta nación. Sí, tiene su cierto valor, desde luego que sí, porque, pues, así como uno tiene sus hermanos de sangre y los quiere, debería amarlos, ¿verdad? Pero al final, a veces un hermano en la fe puede ser más cercano que un hermano de sangre, valga decirlo. ¿Ok? Igual también, nuestra nación o nuestro partido en el cual se identifica uno, no tiene mayor relevancia. Porque uno ya es del reino de Dios. Y Daniel sabía su identidad. Sabía que era un muchacho judío, sabía que estaba en un reino que iba a estar ahí por consecuencia del pecado de sus padres, pero su identidad estaba en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y de la misma manera también nosotros tenemos que comenzar a pensar y decirle, Señor, ayúdame a ver las cosas en otra dimensión para no amar tanto este mundo, para no amar tanto estas cosas triviales de momento que se van. ¿Sí o no? ¿O dura algo para siempre? Y por eso es que tenemos que venir delante del Señor y decirle a Él, este es tu reino. Entonces, fíjense ahí, 44 también. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, como pasaba hasta este entonces. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Y es el reino de Dios. El reino que permanece para siempre. Y la pregunta es, ¿estás en ese reino? ¿Tus familiares están en ese reino? Porque ese reino sí permanece para siempre. Cuando pensamos esto, entonces nuestra perspectiva, hermanos, comienza a cambiar. Comienza a cambiar. Nuestros anhelos comienzan a cambiar. Como dice la palabra de Dios, haceos pues tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, o donde ladrones vienen, minan y hurtan. Y a veces yo tengo familiares o amigos que tienen una forma muy materialista de pensar y me dicen, ¿qué has logrado? ¿Qué tienes? ¿Qué obteniste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hay que hacer? Porque su mente todavía está pensando en lo terrenal. Pero ustedes saben que como pastor a veces pues, uno tiene que hacer tesoros en el cielo porque no está uno aquí para mancillar cosas, para tener cosas.
Y bueno, a veces le suelto, sí, pues estoy haciendo esto, mis hijos han terminado esto para que ya se contente. Pero en realidad, ¿saben una cosa? Hay cosas que son más grandes que todo lo físico, material o logro humano. Y por eso tenemos que empezar a pensar en ese reino superior, en el reino de Dios. Y Daniel entendía y comprendía esto. Entonces Daniel interpreta finalmente el sueño. No solamente lo interpreta, pero se lo dice tal como es. Y en resultado, fíjense el rey ¿qué hace? 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Fíjense ahí, Dios con mayúscula y dioses con minúscula. Porque ¿a quién se está refiriendo Daniel? Dios, Jehová Dios. Los demás dioses serán dioses. Y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Saben? Ahí voy a hacer un paréntesis, ¿ok? Algo bonito aquí de Daniel, que también hay que aprenderlo, aparte que es un hombre de oración, un hombre como con todas estas cualidades que estamos viendo. Algo muy bonito de Daniel. Escúcheme bien esto. Iglesia del Camino, hermanos líderes y todos los hermanos. Era un hombre que pensaba en los demás. Era un muchacho noble. Porque cuando ya este varón, Arioque, estaba a punto de matar a todos, le dice, no, un momentito, no los mates. No los mates. No pongas tu mano sobre ellos. Ustedes lo pueden leer eso. Miren, Daniel pudo haber dicho, maten todos esos paganos de una vez, ya yo me quedo aquí clavado como el único para ayudar aquí a Nabucodonosor y me levantan sobre todo. Pero no hizo eso. No los maten. Tuvo compasión de esa gente. Y cuando el rey lo bendice a él, también piensa en sus amigos. Y en varias ocasiones van a ver que Daniel siempre está pensando en los demás. Y ese es el trabajo de equipo. Es bonito pensar y entender que Dios quiere usarnos, pero también hay que pensar en los demás. Y darle la gloria a Dios por sobre todo. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. O sea, toda la añadidura ya está ahí. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Es decir, se acordó de sus camaradas, de sus amigos. Y Dios se glorificó. Un rey pagano termina alabando a Dios. Y la gloria es para Dios. Dios bendice a Daniel y salva a mucho pueblo, a muchas personas. Y la pregunta es si nosotros también vamos a ser de bendición, vamos a traerle la gloria a Dios, vamos a ser personas de oración y vamos a también a pensar en los demás. Y vamos a tener esa actitud de Daniel que cuando oraba, y luego lo vamos a ver con más calma, oraba, dice 3 veces al día, pero no una oración así tipo rezo, así rápido, sino que clamaba a Dios. Y pedía por su pueblo. Pedía por su pueblo a pesar de que él no había sido partícipe, pero sabía y se dolía por su gente, porque sabía que las consecuencias en parte las estaba viendo él mismo. Y yo le digo a usted, amado hermano, ¿usted ora por su familia? ¿Usted ora por su esposa? ¿Usted ora por su esposo? ¿Usted ora por su novia? ¿Por su novio? ¿Por sus hijos? ¿Por sus hermanos? ¿Por su servidor? Que Dios nos ayude, hermanos,
y que recordemos que no hay nada imposible para Dios, como este mismo título. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Solamente es cuestión de traerlo delante de Él. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo, Dios Santo. Y gracias, Señor, porque por medio de tu santa palabra, en el libro de Daniel, vamos a ir aprendiendo sobre lo que es una vida devota a ti, sobre lo que es, Señor, el descansar en ti, no en nuestras fuerzas. Y aun cuando puedan haber problemas que son aparentemente imposibles o difíciles de solucionar, si nosotros venimos delante tuyo antes que a nuestra propia prudencia o nuestros propios recursos, vemos tu actuar. Gracias, Señor. Y gracias de antemano por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Te rogamos, Señor, que en este tiempo que vivimos, que bien podrían ser estos últimos tiempos, tú nos encuentres, Señor, afirmados en tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a saber depender de ti. Y que nos ayudes a inculcarle también a nuestros hijos, a nuestras generaciones, lo que tú tienes, Señor. Tú eres el mismo Dios de Daniel, el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.